acá no es un tema de barra, de hinchaje, este es un tema de violencia. ¿Qué hacer? ¿Qué les parece si nos conectamos a esta hora con Jorge Yamamoto? Él es psicólogo social, buscando entender qué pasa con el fútbol. Un fenómeno que no es solo peruano, ojo, cuando hablamos de violencia, pero que últimamente en nuestro país cobra víctimas. Señor doctor Yamamoto, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Esta es una clara señal de alerta roja de lo que está pasando, pero también de lo que está por venir. La violencia es una aplicación que tenemos en el cerebro que se activa cuando tenemos una situación de caos o una situación de amenaza. Entonces, en el Perú hemos pasado por una amenaza de pandemia que batió récords de mortalidad y estamos pasando por una amenaza política y económica. Entonces, en general, nuestra aplicación de violencia está muy agitada, está muy activa. Pero esto se conecta con elementos de disponibilidad de formas de ejecutar esa violencia y el uso, no la posesión legal o ilegal, el uso ilegal, indiscriminado de las armas se está convirtiendo en un disparador. En las noticias vemos que acabamos de ver cómo para robarle 1.800 soles a una persona lo hieren y por un celular también vemos que matan a nuestros jóvenes y adolescentes. Jorge. Pero ya que haya... Jorge, de acuerdo a su explicación, sin duda es un tema complejo y hay una respuesta policial, hay una respuesta política de la autoridad para contener esta violencia, pero quería apelar a su experiencia como psicólogo y como psicólogo social. ¿Qué hacer en casa cuando tenemos un hermano, un hijo o hija que comienza a manifestar una conducta violenta vinculada o que toma como excusa el deporte? Se integra a una barra, pero luego vemos que esto evoluciona hacia un espiral violento. ¿Cómo podríamos actuar? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Sí, aquí hay que separar el comportamiento de las barras en general y separar que este sujeto que ha disparado no es un barrista típico, sino es un delincuente, un asesino infiltrado o inserto en una barra. Sí, don Jorge. Doctor Yamamoto, ¿lo vamos a escuchábamos? retomarlo porque sí. Se ha congelado un instante la imagen, pero como vemos y como veníamos comentando también, porque es importante, Lorena, que esté claro. Una cosa es ser barrista, estar inscrito incluso en la barra, participar. Otra es lo que hemos visto ayer, esta conducta absolutamente criminal. Y que vemos, doctor Yamamoto, específicamente en el fútbol. ¿Por qué el fútbol se infiltran estos delincuentes, estos asesinos? El fútbol semeja nuestra vida ancestral. ¿Eso qué implica? Que en nuestro cerebro se producen emociones muy intensas. En la vida ancestral éramos tribus que nos enfrentábamos las unas a las otras con reglas muy básicas y mandábamos a una docena o a 11 de nuestros mejores guerreros y ahí nos jugábamos la vida o la muerte, la esclavitud o la dominancia. Entonces eso ha quedado como una aplicación en el cerebro, pero está dormida. No podemos salir normalmente a matar a los enemigos porque para comenzar no hay enemigo claro, pero en el fútbol se despierta esa vida ancestral y hay de pronto un enemigo claro, pero obviamente que esto es deportivo en la civilización moderna, pero en ese instante alguien que está con la aplicación mal programada, con una serie de problemas desde su infancia, desarrollo y vive en una situación cotidiana de violencia que probablemente dispara y es un sicario o está involucrado en estos actos, mantiene ese patrón de comportamiento, se enfrenta en el fútbol a otra barra, se despierta esa app malévola y cree que está en el entorno ancestral, saca su pistola y termina disparando. Don Jorge, yo quería reiterarle este punto. ¿Qué hacemos si en casa tenemos una conducta de este tipo? ¿Aislamos a la persona? ¿Expulsamos a la persona? ¿Cómo podemos brindarle un apoyo? ¿Cómo podemos sacarlo de esa espiral violenta? Sí, una familia que tiene un hijo que empieza a ir a las barras y asiste fervorosamente, no es necesariamente un problema.
el tema que estábamos mencionando, que se trata de un delincuente inserto en la barra, comienza mucho más temprano. Y es muy probable que en el seno familiar se esté incentivando desde pequeño ese tema de la delincuencia. Es que ya es una familia que está involucrada en la delincuencia, ya está en un entorno que se involucra en la delincuencia. Ahora, puede ser también que sea una familia que más o menos estructura a su hijo, pero las malas juntas, especialmente en la niñez tardía y en la adolescencia, en donde el ser humano tiene mucha capacidad de imitar a sus similares, a sus pares, ahí la cuestión es separar de ese entorno muy negativo al hijo para que no tenga esa influencia. Porque aquí el problema no es el fútbol, el problema es la delincuencia. Cierto. Pueden haber barristas sanos y pueden haber barristas que tengan perfil de delincuencia y generen este tipo de problemas. Doctor Yamamoto, y en esa línea, justamente, es una pregunta muy corta. No, una cosa es ser delincuente, efectivamente, otra cosa es ser hincha del fútbol, pero cuando ya ese fanatismo, ese fervor, acaba obnubilándonos y perdemos perspectiva, ¿cómo contener esos excesos justamente? Sí, ahí está un tema que es fundamental para no solamente caer en estos problemas, sino también para el estudio, para el trabajo y para la propia salud, que se llama conciencia. Es decir, no ir en piloto automático, porque un barrista de pronto siente que todos están gritando y automáticamente siente ese fervor. De pronto empiezan a insultar y él sin darse cuenta está insultando. Empiezan a tirar piedras y de pronto sin darse cuenta está tirando piedras. La conciencia es salir un poco de uno mismo y observar lo que uno hace y analizar las consecuencias que eso puede tener y si eso es correcto o no. Entonces me empiezo a dar cuenta que tiro piedras, no, pero esto está mal. Entonces discretamente me voy a otro lado y ya no paro con ese grupo de barristas maleados, sino me voy a disfrutar el fútbol con otro tipo de barristas. Muchísimas gracias, doctor Yamamoto. Son reflexiones que nos ayudan a entender el problema, pero sobre todo a discutirlo en casa, hablarlo en familia. Es mejor prevenir con el diálogo que lamentarlo en un exceso. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Son las 7.